Bueno, empezamos. Empezamos. Yo, desde la comunidad de Paz Empoderados, quería invitar a Mónica de Omnity porque es la meditadora, ¿no? La persona que siempre recomiendo para iniciar en meditación. Mónica, y algo que me gusta mucho es que en tu canal hay muchísima variedad, además ordenado por listas, ¿vale? Que si quieres de salud, o sea, salud física, salud mental, chakras, energías. Es que, ya te digo, podría estar todo el rato hablando porque me encanta. Y sobre todo lo que me gusta de ella, que es una voz que a mí me ha enganchado y me ha conectado y que invito a toda la gente que esté aquí pues a probar porque lo importante para mí es conectar. A veces una voz de un hombre o más grave, yo no conseguía visualizar y meterme tanto como en la película como contigo. Y bueno, Me alegro. es que como no me ves, te voy indicando eso. Me gustaría saber desde cuándo empezaste. Tienes que hacerme gestos, Begoña. O sea, Sí, gestos, tienes que hacerme sonidos. Entonces, un cambio corto o alguna cosa así para algo, que yo algo. sepa. Sí, mira, antes me has preguntado, que se ha quedado la pregunta ahí en el aire porque se ha pasado todo lo del sonido y tal. Me has preguntado cómo empecé y, bueno, Sí, algunas personas que están por aquí que ya las identifico ya se saben un poco la historia, pero bueno, empecé hace 3 años por puro amor al arte, la verdad. O sea, empecé por puro amor al arte, por compartir un poco, o sea, como Paz, ¿no? Como persona altamente sensible, Begoña, por eso me gustó mucho que me escribieras y me invitaras a tu canal, a tu directo. Como Paz, como persona altamente sensible, pues, mi vida ha estado condicionada, ¿no? Mucho dolor, ¿no? Y mucho sufrimiento que al final, si no canalizas bien ciertas emociones, son lo que tienes. Y eso fue lo que me motivó a crear Omnity. Realmente, esa es la base de Omnity, ¿no? El llegar a un punto de mi vida en el que digo, me siento que he avanzado mucho, he sanado muchísimo por parte de un montón de opciones, o sea, de personas que me han ayudado, de terapias que me han ayudado, de conclusiones a las que yo he llegado, sí. a partir de meditar, ¿no? A partir de autoconocerme, y sentí la necesidad de crear algo donde yo pudiera explicar un poco cómo había estado sanando yo todo esto, pero de una forma que a la gente pues le resultara entretenida, le variese un poquito de la realidad, utilizando la imaginación, ¿no? Que también es muy súper sano. Y de ahí salió Omnity hace 3 años. Está muy bien, porque además es lo que cuando vienen, o sea, yo hago terapia, ¿vale? Psicológica, pero no es igual el hablar con una persona que a veces meditar, estar con un estado súper relajado y desde ahí entra, a veces entra al inconsciente lo que necesitamos aprender o cambiar. Entonces yo les digo, es que tienes una meditación de paz, que también, si quieres ahora lo comentas aquí, hay una especial de Sí, paz. Y luego que guías con los pensamientos, o sea, que es un tipo de terapia realmente, las sí, meditaciones. es un poco bueno, pues al final lo que te he contado sobre cómo comenzó. Al final, mi terapia de vida ha sido autoconocerme. Ese autoconocimiento ha llegado muchas veces, como has dicho tú, a través del estado meditativo que te da la relajación, el hacer algo solamente para ti, ¿no? Y el pararte un momento y Ujú. hacer algo como para ti, escuchar mis pensamientos sin estar constantemente, ¿no? Destruyéndolos o boicoteándolos. Y por eso creo profundamente en lo que es la meditación para las personas con cualquier conflicto interno, pero especialmente las personas que no pueden canalizar bien a lo mejor tanta sensibilidad, ¿no? Vivimos en un mundo que parece que no está preparado para las personas altamente sensibles, pero sí lo está, sí lo está. O sea, en realidad es una cuestión de canalizar, ¿no? De decidir qué vas a hacer con esa energía, de decidir qué vas a hacer con esa emoción. Y es un poco mi misión. Y la meditación que hice sobre paz es una meditación que la hice o sea, con todo lo más profundo de mi corazón, como buena paz de De nacimiento, ¿no? libro. Sí. Qué bien. A ver, es que yo, por supuesto, también soy Paz y a mí me gusta y lo que yo siempre explico, ¿no? A la gente que viene, que al principio cuando descubre qué es, les gusta y quieren indagar, pero en la parte más interna a veces se sienten que no son suficientes o que son débiles o que la sensibilidad está mal vista.
Y yo al final le digo, mira, todos esos artistas que ves, o sea, por ejemplo, a la hora de meditar, a la hora de tener delicadeza para atender un profesor a sus alumnos, un psicólogo, ahí está la sensibilidad. O sea, es que es súper positivo. Y Ahí, igual que nosotros entendemos que hay un mundo que no es sensible, me gustaría que poco a poco, por eso divulgo mucho, que la sociedad entienda que hay gente que tiene una sensibilidad pero que puede ayudar, porque han sido los curanderos de antes, o sea, la gente que percibía y notaba más allá de lo que vemos superficialmente, que mucha gente se queda en la fachada, no, es que hay mucho más profundo, la vida hay mucho más, ¿sabes? sí, yo creo, me ha costado muchísimo llegar a esta conclusión, pero creo que ser una persona altamente sensible es una virtud muy poderosa en muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo hablando de mí, que soy lo que conozco, ¿no? Lo que puedo juzgar desde mis Sí, pensamientos, desde mi propia persona, a mí el ser altamente sensible me ha aportado, pues bueno, no canalizado, me ha aportado mucho dolor, mucha inseguridad, como tú decías, me ha aportado el desvalorizarme, el pensar que soy menos que otras personas, ¿no? Porque al final te afecta mucho todo, te afecta mucho las opiniones de otras personas, pero el día que tú te empoderas un poco y que aceptas tu condición y la rediriges, ¿no? Pues ya sea con terapias como las que tú haces o, bueno, momentos en la vida, ¿no? En los que dices, hasta aquí, ya no quiero seguir pasándolo mal, se convierte en una virtud. O sea, creo que es una sensibilidad extra que bien canalizada, o sea, al final crea, pues eso, personas que ayudan, que saben dar buenos consejos, personas que cuidan, ¿no? Que gestionan un poco la vida desde el amor. Y para mí, después de mucho trabajo interno, ser sí, una persona altamente sensible, para mí ahora mismo es un beneficio, ¿no? O sea, siento que tengo una percepción sensible a ciertas cosas o conversando con personas, ¿no? A lo mejor puedo sentir ese sí. sentimiento de una forma más profunda, a lo mejor me ayuda mucho más a poder dar un consejo o simplemente a escuchar. Entonces, yo defiendo mucho la postura de que la condición de paz puede ser una virtud muy bonita, además, súper bonita. Claro, y sobre todo la gente cuando empieza a indagar, porque si no se deja llevar, ¿no? Si no aprende, no va a terapias, Mm, terapias ya sea psicológica o alternativas, que hay sí, muchísimas, si no medita y no se conoce, se puede seguir quedando con la etiqueta de un no sensible que le ha estado marcando toda la vida, de eres, eres, eres. Yo odio el eres a poquísima gente, mm, yo creo que se lo digo, porque no me sale el eres. mm, Nunca hay que decir eres. sí. Tú no sabes nada de esa persona, Y aparte que ¿sabes? tú puedes, hoy puedes ser y mañana puedes no ser. O sea, yo hoy puedo ser una Claro, persona muy egoísta evolucionar. y mañana puedo decidir dejar de ser egoísta, ¿no? Entonces también las etiquetas nos condicionan muchísimo, Nos muchísimo condicionan. la vida. Entonces, claro, Sí, entonces yo animo a los sensibles, altamente sensibles que estén aquí, pues eso, que no se dejen llevar por las etiquetas y que hay que reescribir la historia, porque ahora que sabes que realmente tienes una alta sensibilidad y que no es nada malo y que hay gente así, o sea, un 20% más o menos estiman de la población, pues normalmente te has encontrado con gente que es diferente a ti. mm, Y a mí el saberlo, sobre todo ahora cada vez más, los últimos años, me ha ayudado a decir, pues sí, a veces me estoy tomando más intenso algo que me estás diciendo. O sea, en vez de verme débil, me veo como decir, pues lo acepto mm, también, que igual me voy a tomar algo no más personal, pero más fuerte de lo que la otra persona igual no me lo ha querido decir con esa intención. sí, Que eso sufrimos mucho por lo que nos han dicho y entendiendo que los demás no tienen esa sensibilidad y muchas veces no se dan cuenta ni del daño que hacen con una palabra. Por eso yo siempre digo, en el momento que algo te siente mal, comunícalo, ¿vale? De forma asertiva, pero por ejemplo, a mí no me ha gustado o me he sentido mal cuando me has dicho. Creo que la gente hablando se puede entender. sí. Yo, mira, haciendo una puntualización que considero súper importante y que al final me imagino que también las personas que nos están viendo se pueden sentir súper identificadas, ¿no? Tanto por el público que está viniendo desde tu lado como por el mío. Eh, una de las condiciones para mí más dolorosas que supone tener una alta sensibilidad, aparcando un poco esa empatización extrema a veces que tenemos un poco con el dolor ajeno, ¿no? Que eso es otro tema,
lo que tú has dicho, ¿no? Por ejemplo, la actitud de otras personas hacia nosotros. A mí es algo igual que me ha costado muchísimo comprender, pero que ahora ya lo tengo colocado y me siento infinitamente más ligera. Y es comprender que las personas tienen sus circunstancias, ¿no? O Sí, sea, yo, por ejemplo, tengo alguna persona en mi entorno, ¿no? Alguna amiga, que son personas, pues, son personas que a lo mejor les falta un poco esa dulzura a la hora de hablar o tienen una forma de hablar brusca que en momentos concretos de mi vida en los que yo me he sentido más vulnerable, me ha sí, afectado, o sea, he dejado que me afecte, ¿no? Me lo he tomado de una forma personal. Y quitar esa tendencia a personalizar todo, a mí me ayuda un montón y me ayuda todavía. Porque eso es un trabajo que hay que estar constantemente como sí, 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 refrescando, sí. ¿no? Y pensar, pues es que esta persona, aparte de que tenga sus circunstancias, ¿no? Que todo el mundo puede tener un mal momento, tal, Ujú. hay personas que simplemente ni se les pasa por la cabeza pensar que pueden estar haciendo daño, ¿no? Entonces, a la hora de comunicarnos y explicar, oye, pues esto me ha dolido, muchas veces nos saltamos el pensar por los demás. Ujú. Y creo que eso es súper importante. Saltarnos ese paso en el que damos por hecho que una persona está actuando de esta forma porque, y lo personalizamos. Y en el momento que tú dialogas con alguien y desde toda tu asertividad y tu amor le dices, esto que me has dicho me ha herido, esa persona va a aprender socialmente que a lo mejor tiene que endulzar un poco su forma de hablar o Sí, no, depende, y sobre todo darle la oportunidad de explicarnos, ¿no? Pues, ojo, pues no, no, para nada era mi intención o tal, y vas sanando, ¿no? Vas poniendo ahí como un poco tiritas, ¿no? En el dolor. Y yo es algo que he aprendido a hacer mucho toda mi vida, que es pensar por los demás, ¿no? Dar por hecho que esa persona tenía en ese momento ese pensamiento que me ha herido, hay que sí. comunicarse. Es que damos por hecho un montón de cosas y yo creo que nos equivocamos en un porcentaje altísimo y muchas veces es mucho menos doloroso, menos dramático, Sí. mucho menos personal de lo que nos imaginamos. Eso es un punto de la alta sensibilidad también que yo necesito estar recordándome constantemente, ¿eh? Yo tengo que estar constantemente en reinicio, 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 pero es verdad que llega un momento que lo aceptas, ¿no? Y que yo, por ejemplo, cuando antes me molestaba muchísimo, me sentía fatal y me dolía un montón, pues ir por la calle y que alguien, pues yo que sé, te hablara mal o algo así, y la verdad que ahora ya no me duele, porque digo, pues esta persona tendrá su dolor, o tendrá su historia, o ni siquiera se está dando cuenta, ¿no? De que ha sido a lo mejor un poco desagradable. Entonces, bueno, creo que eso ayuda, ayuda infinito, la verdad. Claro, y yo lo que siempre os digo o explico es que cada persona actúa como ella lo haría, Mm, ¿vale? O sea, entonces tú cuando te hacen algo así, que no concuerda como tú actuarías, te molesta porque dices, es que yo eso no lo haría. Pero es que no se trata de ti, se trata de que esa persona no eres tú y que esa persona actúa conforme es ella, que la podemos aceptar o no. Pero para claro, eso yo siempre digo, hay mucha diversidad, igual que hay 1000 plantas y 1000 colores, y nosotros también hemos de ser responsables de saber de quién rodearnos. No podemos coger, tanto en las parejas como en las amistades, a una persona, por decir algo, súper agresiva y queramos que cambie y que sea sensible y que nos entienda. claro. Al final hay que reducir un poco a la sencillez, ¿no? A cuál es Sí, el sentimiento final que te transmite una persona, ¿no? Yo, ya te digo, yo tengo una de mis mejores amigas, es una persona muy brusca a la hora de hablar y hay muchas personas que a lo mejor no comprenden su forma de expresarse. Y es una persona que es una ternura por dentro, o sea, es puro amor, es la forma en la que ella ha aprendido a comunicarse socialmente y es así, y está bien. Y al final tenemos que pensar constantemente en esto, ¿no? En no personalizar la actitud de otras personas. A mí me ha ayudado un montón esto, y el la verdad. pensar también que cómo actúa la gente es muchas veces cómo han actuado con ella en el pasado, sus Por padres, sus supuesto. primos, sus hermanos. Entonces, cuando Sí. veo a alguien así, es que esa persona es así contigo, con el vecino, con el panadero, le digo, vete detrás y fíjate, Mm, aparte de que sí, todos pueden tener un mal día y también hay que ser empáticos, sí, pero no personalizar es eso, es saber que esa persona es así y habla así con todos. sí, Entonces, cuando alguien viene, me ha sentado mal, me ha dicho esto, digo, pero es que esa persona te lo va a decir hoy, mañana y pasado. Entonces, si no comunicas,
no saben cómo tú eres o qué tú necesitas. Sí, Hay que hablar. Yo digo, habla. Que te niegan el cambio, pues tú ya decides si te vas, si lo perdonas, pero creo que comunicarse es que es la base porque cada persona es muy diferente. sí. No podemos esperar nunca que otros actúen como nosotros lo haríamos. Y eso me ha costado la gente que me conoce hace años de cómo era, cómo soy, no tiene nada que ver, porque a mí ahora me dices, incluso me da igual, pero antiguamente, pero porque me ha dicho esto, y qué le he hecho, y por qué, y era cuando yo descubrí que era paz a raíz de buscar por qué una persona le da tantas vueltas a las cosas, que es Sí, uno de los pilares, la alta profundidad de procesamiento de la información, que es profundizar cada detalle, cada palabra, cada gesto, y además nosotros que absorbemos todo, mm, es que hasta gestos, ¿vale? Hasta el tono de cómo me lo ha dicho. Entonces, sí, a mí muchos pas me dicen, es que me quito las gafas, no quiero ver tanto, ya. no quiero ver tantos detalles porque me molesta, me sienta mal. Pues, ¿sabes qué creo también, o algo a lo que he llegado también, es que precisamente la condición de persona altamente sensible te da puntos extra a la hora de empatizar con estas circunstancias que hablamos, ¿no? O sea, a mí ser altamente sensible quizás me ayuda a entender mejor que una persona que es desagradable en el habla o que reacciona de una forma que yo no haría, quizás me ayuda, ¿no? Bien canalizado, me ayuda casi más a entenderla, ¿no? Más Uh -huh. a usar la empatía para eso, al final. Y hay una cosa también que yo no sé si, bueno, de las personas que nos están viendo, que es algo que yo implantaría, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Yo tengo dos Uf. niños pequeños, Uh -huh. uno tiene 5 años y la otra tiene casi 8. Es súper doloroso cuando te llega tu hija o tu hijo, ¿no? Y te cuentan pues que se han metido con él en el colegio, que le han dicho no sé qué barbaridad. Bueno, pues es un dolor, ¿no? Cuando se habla de tus hijos, pues te duele a ti como multiplicado por mil. Y yo he tenido aquí que utilizar muchísimo lo que predico, ¿no? Al final he tenido que utilizarlo muchísimo. Y me he dado cuenta que a partir de estar un poco constantemente comentándolo con mi hija, por ejemplo, ella misma ha llegado a la conclusión que yo le he intentado hacer entender que ese niño, esa niña que se mete con ella o que le dice cosas que duelen un montón, por dentro tiene mucho dolor y que esa persona quizás necesita más comprensión, ¿no? Que otras personas. Y creo que eso puede salvar, por ejemplo, en la infancia de una baja autoestima, ¿no? Mm. El tema del bullying y todo eso es un tema horrible, como madre da muchísimo miedo y huele infinito. Si los niños desde chiquitines les pudiéramos explicar de alguna forma que esos niños que les atacan, esos niños que se sienten con ellos, son niños que por dentro están viviendo un proceso de dolor horrible seguramente, ostras, creo que nos ahorraríamos, esos niños ahorrarían un montón de dolor y de problemas, ¿no? De secuelas en un futuro. Yo eso lo estoy viviendo como madre y es aquí ahora donde tienes que ponerte a aplicarlo 100%, ¿no? O sea, es ahora no puedes titubear. Y yo sí que veo en mi hija, ¿no? Esa conciencia, cuando a veces me cuenta cosas ya me las cuenta diferente, ¿no? Pues, ojo, se ve que esta niña o este niño hoy pues no estaba bien porque me ha dicho esto y cuantísimo nos hubiera ayudado a tantísimas personas, ¿no? Pensar algo así desde bien chiquititos, entender que el dolor al final es lo que causa muchas veces los comportamientos que dañan a los demás, ¿no? Es ese propio dolor Sí, que está viviendo la persona. es muy bonito lo que dices y mucha gente, yo veo que igual actúa desde el ego, me dicen que por qué ellos tienen que entender al que está mal. Pero es que al final no se trata de entenderlo, se trata de salvarte tú. Porque si tu hija Efectivamente, está en paz, es efectivamente. lo mejor que puede De que buscar, no no llevarse. nos condicione lo que pensamos sobre nosotros mismos, la opinión de otras personas, porque nada está más lejos, nada está más lejos. Yo una Entonces, creo que analogía que me gusta mucho, por si no sé si se lo has dicho alguna vez, es que yo también a veces trato niños, ¿vale? En terapia, que son NAS, vienen los padres, a veces me la traen a una sesión, y le digo, tú imagínate que te dan una bola de fuego, ¿vale? Que es ira, rabia, insultos. Si tú no la coges, no te quemas. Sigue él quemándose. Porque el que lanza un insulto lo que busca es una reacción y que tú te enfades con él, ¿no? Eso sirve para adultos y mayores. Si tú no reaccionas, te giras y te vas o no le das lo que él quiere, ¿sabes lo que
quiero decir, ¿no? Pues Sí, no te quemas y la ira y la rabia se la queda a él. Pues toda para ti. Ya aprenderás a canalizarlo. No podemos claro, tampoco salvar a todos. sí, es difícil. Es que el tema de los niños, es que, cómo duele. La sensibilidad ya te aflora, ¿eh? Sí, 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 joder, madre mía. Sí, Total, son muy total. bonitos. Pero sí, lo hacen muy bien, la verdad que está chulo. Tienen que entender eso. Sí. Han hecho algunas preguntitas por ahí, lo que pasa que yo recomendaría que las dejaran en la interrogación, porque así vamos directos y las podemos ver en el globito. Vale, la verdad que no estoy leyendo prácticamente nada. He visto que se ha conectado hace un rato mi sobrino Jaime, hablando de niños, y estoy viendo por aquí personas que identifico y que conozco, pero la verdad que no estoy leyendo el chat, porque si no voy a estar todo el rato concentrada y Claro, no y se pues me va, ¿no? O sea, yo nada, simplemente si quieren preguntar algo que lo dejen aquí al lado y ya está, así lo vemos. sí, yo creo que se puede, a lo mejor se pueden mirar para atrás, no sé, a lo mejor lo puedes hacer tú. Mira, por aquí se puede, Sí, por aquí se puede. Mira, sí. Bueno, no sé si tú las puedes ver, Begoña, las preguntas. sí, voy a ver si hay alguna o simplemente eran frases comentando. Una persona, Sergio, dice, los PAS vienen a mostrar el camino a seguir, trascender el sufrimiento de esa condición para sembrar empatía y amor. Sí, muy bonito, la verdad. También Vueltas de Tuerca dice que cómo se mide la sensibilidad, ¿vale? A día de hoy hay un test, ¿vale? Que es el test PAS, yo sí que lo tengo colgado en la web, que es pasionados.es, que son 22 preguntas en las que tú respondes si te sientes identificada o no. No se trata de pensarlo mucho, sino si eres PAS, a que tú si lo has hecho te sientes identificado prácticamente en todo, ¿vale? Y luego, sobre todo, hay cuatro pilares que también tiene que cumplir toda persona paz, que es percibir sutilezas, alta emocionalidad y empatía, sobreestimularse con facilidad, pues eso, en aglomeraciones, cuando tienes muchas tareas, y profundizar mucho en cada detalle, o sea, la información. Que es lo que digo, uno está en la calle y no ve solo al que tiene enfrente. No sé si te pasa, Mónica, que estás en una cafetería y estás como viéndolo todo, escuchándolo Sí. todo y algo que odiamos son los ruidos porque nos despistan. Incluso tú Ah, misma has dicho, no voy a leer el chat porque es que se nos va. no se me da bien hacer varias cosas. A mí hay una cosa que nunca, jamás, yo creo que jamás lo he contado, y es un punto en el que me he visto verdaderamente afectada, ¿no? Por la condición de paz. Y yo creo que debió ser sobre los 20 años, que fue una edad muy, muy difícil, ahora tengo 36. Y es una cosa que te digo, yo creo que nunca la he verbalizado, creo que nunca lo he contado. Eh, Mi necesidad por ayudar era tan extrema, o sea, llegaba a niveles tan extremos, ¿no? Esa necesidad constante de ayudar, como de sufrir constantemente el sufrimiento de los demás y hacerlo mío, y me lo llevaba a mí, además, que recuerdo, pues lo que has dicho, por ejemplo, de la cafetería. Yo recuerdo ir por la calle observando a todas partes y dentro de mí había algo que necesitaba que ocurriera algo para poder ayudar. Tú fíjate, ¿no? Al final, o sea, llegaba a mi mente, ¿no? Llegaba a querer provocar alguna situación para poder decir, necesito ayudar, ¿no? Necesito hacer algo. Tú fíjate, al final, esos son los extremos donde yo sí que me he visto afectada, ¿no? Sí, Quizás esto es un poco complicado de entender, pero creo que representa muy bien una condición paz no gestionada, ¿no? De esa necesidad. Y, por ejemplo, también trabajando cara al público, trabajé cara al público muchísimos años, ¿no? En una veterinaria. Y claro, al final, pues bueno, creas mucho vínculo con las personas, la gente te cuenta absolutamente sus historias, y era una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho hacer preguntas, me gusta mucho saber de la vida de la gente y escuchar. tal. Y muchísimas veces yo me iba a mi casa llorando. Muchísimas veces yo lloraba porque me habían contado una cosa súper triste o porque alguien había estado llorando y a mí me había, literalmente toda esa tarde, a lo mejor yo estaba triste. O sea, al final creo que he podido vivir un extremo de la condición paz no gestionada, y eso me ha dado mucho aprendizaje, la verdad que he aprendido muchísimo, pero
pero cuando una persona me comenta, ¿no? Me dice, pues como te pasará a ti, además tú haces terapia, que es paz, automáticamente saltan todas tus alarmas y es como que sabes perfectamente qué son las cosas que está sufriendo esa persona, ¿no? O sea, sabes perfectamente que su vida al final está súper condicionada por esto cuando no está bien gestionado. Entonces, bueno, creo que es súper importante sobre todo darle un lugar y seguir mandando el mensaje de que ser paz aumenta, por ejemplo, yo ventajas, ¿no? Que le he visto y que he visto en otras Sí, personas. La creatividad de una persona altamente sensible es mágica, o sea, es mágica, es absolutamente mágico. La música, por ejemplo, una persona altamente sensible tiene una sensibilidad musical, digo sí. musical como puede ser de otras tantísimas artes, ¿no? Pero justamente la musical, muchísimas personas que sienten esa emoción, ¿no? Que lloran a veces escuchando una melodía, eh, luego se han convertido en grandísimas y grandísimos compositores. O sea, una condición de alta sensibilidad te puede llevar por un mundo infinito de cosas positivas también. Claro, y nosotros desde la psicología, o sea, la persona que sea paz, es que percibes más de lo que te está contando. Yo sé que es difícil de entender para los que quizá no les pasa, pero es como que ya sabes lo que le pasa porque hasta un dolor de garganta, a lo mejor algo que ella no traga, a mí me A está costando doler, sí. tragar en ese momento. Sí. Entonces le digo, te ha costado de manejar esta situación, lo estás sufriendo mucho. Y entonces, claro, la gente, yo creo que es lo que le gusta, que tiene que conectar con el terapeuta, si no tiene que cambiar. Pero ser los dos pas ya es un gran paso para, pues tienes lo que has dicho tú, muchos pasos adelantados. Sí, sí, yo creo que puede ser un recurso súper útil a nivel social y a nivel personal, tener una alta sensibilidad. Una alta sensibilidad te, te aporta muchísimas cosas buenas también, ¿no? O sea, al final hay que saber, pues eso, la empatía, ¿no? Yo, por ejemplo, eso que te contaba antes de esa necesidad inmensa de ayudar, ¿no? Sí, A veces incluso querer que apareciera alguien con un problema para poder ayudar. O sea, fíjate, ¿no? Al final dices, jo, hay algo ahí que no está bien, ¿no, Mónica? sí, Y, y yo, por ejemplo, mira, a través de la meditación, esto sí que es algo que he trabajado muchísimo a través de la meditación, es el hecho de comprender que las personas tienen que vivir ese dolor, ¿no? O sea, al final que muchas veces sientes la necesidad de salvar a todo el mundo, ¿no? Y tienes la necesidad de estar constantemente encima de una persona, de ayudarla, de hacer... Y te das cuenta que le estás haciendo un flaquísimo favor muchas veces a esa persona, porque esa persona tiene que vivir su dolor, esa persona tiene que vivir su proceso, esa persona tiene que aprender a gestionar ese dolor de forma individual y tú tienes que ser un apoyo, pero tú no puedes salvar a nadie, ¿no? Y creo que hay, por ejemplo, muchas personas PAS se pueden identificar también con esto, ¿no? Esa necesidad que tenemos constantemente de querer ayudar sí. y a mí me ha ayudado mucho a darme cuenta que ese dolor tiene que existir, o sea, que si esta persona está sufriendo por esto, pues esta persona tiene que ver qué está pasando ahí, ¿no? O sea, qué bloqueo tiene, tiene que ver cómo lo puedes gestionar y tú puedes ayudarle hasta cierto punto. Y, y esa es algo, por ejemplo, que en meditación he trabajado muchísimo, ¿no? O sea, lo he Vale. trabajado muchísimo. Sí, te entiendo. También, por ejemplo, cuando alguien quiere empezar terapia o sanar, tiene que ser una decisión propia, que va un poco relacionado a lo que estás contando. Yo le digo a la gente a veces, es que a veces hasta que no estés en una situación como de crisis total, ahí será tu cambio. Ahí Cuando está. ya no puedas con nada y digas o lo dejo todo o me da algo, por decir Sí, algo, sí, sí, ¿vale? sí. Ya sea de agobio, de estrés, de taquicardias, de que estás mal, entonces ya dices, a partir de ahora les digo a todos que no, si algo no lo quiero hacer lo voy a decir, y entonces ya les digo, si aún te cuesta poner límites, igual es que aún no has llegado a tu límite, Claro. porque cuando llegas es que cambias, porque el paz que naces no es el paz que mueres, tú vas aprendiendo. Nosotros no podemos quitarnos el sentir más, ¿vale? O sea, la sensibilidad, que es como captar como los cinco sentidos más desarrollados, ¿vale? Incluso hay gente que tiene más el olfato, otros más la vista, o el oído, que los llaman a cuatro calles y lo escuchan, o sea, es que es increíble. Entonces, tiene Sí, como una sensibilidad y eso es que repercute en tu vida, es normal. Entonces, yo sí. digo,
conócete y a partir de ahí pondremos las estrategias según tu persona, porque no sirve lo mismo para todos. Sí. Mira, lo que has dicho también, un tema que yo identifico y relaciono muchísimo también con la alta sensibilidad, Mm, el aprender a poner límites, ¿no? sí, Eso, por ejemplo, yo creo que tú lo sabrás mejor que yo, Begoña, pero creo que eso también es como un punto de inflexión absoluto en la vida de una persona con alta sensibilidad, ¿no? sí, El dejar de tener miedo a que una persona pueda sentirse mal porque tú estás poniendo un límite, por ejemplo. exacto. Eso cuesta muchísimo trabajo. Yo he sido una persona que no he puesto límites y me ponía constantemente por debajo, siempre en la escala yo estaba por debajo, ¿no? Esa necesidad que te decía de constantemente de ayudar y, ostras, al final es un poco eso, ni ayudas a la persona, ¿no? Porque reduciéndonos a lo absurdo, a Nada. esa persona tampoco la estás ayudando, le estás alimentando algo que tiene que sanar. Y, y luego la baja autoestima que supone el condicionarte tú o pasar malos momentos o momentos total y absolutamente innecesarios, incómodos, por no poner límites a una persona o por no saber decir que no, por ejemplo, ¿no? El hacer favores constantemente a la gente que tú sabes que no, ya no que no los harían por ti, ¿no? Sino que al final están, seguramente son conscientes de tu condición, son conscientes de que tú vas a decir que sí. Sí, Y aprender a fragmentar eso, a entenderlo, a darte cuenta, a no culpabilizarte, a no culpabilizar a otros, es difícil también, pero estoy segura igual que muchas personas se van a sentir súper identificadas con esto, ¿no? Con el aprender a poner límites, quitando el factor estoy hiriendo los sentimientos de una persona, ¿no? Decir sí, no hiere a las personas, no decir no cuando no, tú consideras que es un no, confía en tu decisión, confía en por qué estás diciendo que no. Y la otra persona, si no lo entiende, tendrá que pasar su proceso y tendrá que, pues a lo mejor se enfada o, bueno, pero es que es un proceso que esa persona también tendrá que pasar. Entonces, creo que eso es otro punto, ¿no? Según vas hablando, voy pensando, ¿no? En la cantidad de condicionantes que supone o me ha supuesto a mí. Y yo creo que ese es uno claro. de ellos, ¿eh? Y este lo tardé en curar mucho tiempo, ¿eh? El poner límites y aprender a decir no es algo relativamente reciente en mi vida. O sea, es algo que no va más allá de 3 4 años, la verdad. Pero me ha cambiado la vida, también te digo, y la autoestima. Me ha cambiado muchísimo el concepto sobre mí misma. Aprender a poner límites. Claro, es que para mí es necesario y sobre todo que la gente se quede en que cuando le dices que sí a otro, cuando tú no te apetece, te estás diciendo que no a ti. Entonces Ujú. cada vez estás más herida, cada vez te sientes peor, con menos autoestima, que no vales nada porque ni tú misma te estás dando lo que necesitas. Sí. Y Y luego, también, sí, perdona, Begoña, un sentimiento que yo tenía mucho, por ejemplo, era una rabia no canalizada, ¿no? Al final, pues yo qué sé, cuando exacto, haces algo que no quieres hacer en el fondo, ¿no? Y lo camuflas venga, va, lo hago sin problema y tal, muchas veces ese sentimiento de rabia contra ti mismo, de decir, jo, al final me meto yo en unos jardines que siempre salgo, y al final provocaba hasta ese sentimiento un poco de rabia, ¿no? O sea, al final la vida te ponía delante y te decía, no puedes seguir por aquí. O sea, al final esto no va bien, no va bien. Entonces, eso creo que también muchas personas se pueden identificar con esto. y yo algo que les digo que les suele ayudar es que piensen que si no dicen su opinión, ¿vale? Por Ujú. ejemplo, no quiero ir o te acompañaré mañana o no me gustas, no, las demás personas no te pueden conocer porque tú no tienes personalidad. Mm. Estás haciendo lo que otros te están pidiendo. Entonces no te conocen porque justo ahora, ayer acabamos un programa grupal que yo hago y una persona me decía, es que mis amigas si quieren ir a un sitio yo digo que sí, porque no quiero que se enfaden y le digo ya, entonces, ¿cómo te conocen a ti? ¿Cuáles son tus sitios preferidos? Porque igual si lo dices, otro día ellas te dicen, pues vamos aquí que quiere ir Marta, por ejemplo, Nunca había ¿vale? pensado en esto. Nunca había pensado en esto que estás diciendo, la Yo es que verdad. voy muy, muy al fondo del fondo. Me gusta, nunca lo había Tienes pensado. que conocerte, o sea, tienes que darte a conocer. Ujú. Cada persona es única y maravillosa. Y luego tú, lo que he dicho antes de la diversidad, o quieres estar con esas personas o no, pero a mí me parece engañar a los demás. O sea, fíjate, no ayudarlos.
cuando no pones límites, es engañarlos, porque estás diciendo todo que sí, cuando por dentro estás rabiando porque no has podido decir que no. Entonces, eso, ¿me entiendes? Queda como Sí, ser falso. No te estás dejando conocer. Yo decía, imagínate que me lo hacen a mí. Yo quiero ir al cine y una persona me dice, es que me molesta el ruido. Pues prefiero que me lo diga que ir porque no me está dejando ayudarla, ¿sabes lo que quiero decir? No me está dejando empatizar. Si se calla y no habla, ¿cómo sé yo que está a disgusto? mm, sí, muy interesante esto, Begoña, la verdad, no lo había pensado. Pero es súper interesante, ¿no? En el momento que ya vuelcas, está la repercusión en otros puntos. Está muy chulo. Se nota que te dedicas íntegramente a esto, que has visto de todo y que has visto todos los perfiles en todos los grados y Sí, has sí. analizado todo. Está muy bien, la verdad. Está muy chulo. Mira, nos han dejado dos preguntitas si quieres, Claro, porque no sí, tardaremos sí, sí. mucho. ¿Las ves tú también? Aquí en La el interrogante. No, la verdad que no, yo eso no lo veo, no lo veo. Solo veo las personas que se unen y alguna preguntita en el chat, pero ya te digo, necesito Vale. estar pendiente de lo que dices tú, que si como me pongo a leer me pierdo. Y además me dan ganas de saludar a todo el mundo. Pues como en la Sí, es serie, que no ¿sabes? verme. Claro, no te veo y Bueno, aparte que identifico personas, ¿no? Y me dan ganas de saludar a todos. Anda, mira, han venido. mira, a ver, Está- ¿tú también qué opinas? Una persona dice, ¿naces siendo paz o puede ser que lo seas de mayor? Vale, la Esa primera. pregunta es tuya. Yo tengo una opinión personal sobre eso y no tengo ninguna base para definir que lo que yo creo es verdad. ¿Eh? Esa pregunta te la devuelvo, te la salto a Vale, ti vale. directamente. Vale. Bueno, pues simplemente se nace siendo paz, ¿vale? Es un rasgo genético que encontraremos o en el padre, la madre o los abuelos, ¿vale? Pero puede que tú no seas consciente de tus actos hasta, yo creo que hasta que son los niños más mayores, que ya empiezan a ver diferencias y entonces es cuando tú te sientes fuera del grupo o que eres diferente, que no actúas como los demás, es cuando empiezas a ver, a indagar. Pero eso no significa que antes no eras sensible. Yo recuerdo desde pequeña de ir a la feria y yo ya sabía que ahí había peligro, ahí arriba, y no subirme. Ya. O, o no lo sé, o ver a que están pegando a alguien en clase o que lo dejaban solo y yo irme con él exponiéndome a quedarme sola. Pero a mí Ya. me daba igual. Yo quería estar con ese porque lo veía una injusticia. Muy paz eso. Sí, 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 sí. Tengo varios casos, pero me acuerdo muchísimo porque era como todas se dejan de hablar, tú estás con esa y luego, bueno, se perdonan y cosas que pasan, pero luego digo, pues fue un gesto que a mí me hubiera gustado que me lo hubieran hecho a mí si hubiera estado en esta situación, ¿no? De que Claro, todo el mundo te deja ahí solo. está la condición que hablábamos antes. O sea, al final, si tú utilizas tu alta sensibilidad y la gestionas bien y la canalizas bien, ayer eras una niña, ¿no? Y lo hacías desde el más Mm, absoluto instinto. Pero si tú lo gestionas bien, al final en psicología está lleno de profesionales PAS. sí, En hospitales hay un montón de personas que son altamente sensibles y de su enfermeras. vida es cuidar a otros. O sea, bien canalizado, seguramente esta niña, este ejemplo que has puesto de cuando estabas en el colegio y te quedaste con ella y tal, seguramente la sanación de ese momento, o sea, lo que le pudiste aportar, no lo hubiera podido hacer otra persona, ¿no? Entonces, por eso creo que son muchas virtudes si tú gestionas bien todo esto. O sea, son muchas cosas a favor de la humanidad, de la sociedad, y las personas altamente sensibles tienen que existir. Tienen que Sí, 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 existir sí. poniéndose a ellas de una forma súper equilibrada con el resto. Sí, sí, y que vean la sensibilidad como una fortaleza, que es mi lema de Efectivamente. paz, empoderados, que no nos creemos mejor que nadie, porque No, ves por ahí comentarios de toda clase, sino que no nos vamos a sentir tampoco menos, no, sino yo siempre digo, cada persona aporta algo diferente. A mí una persona súper decidida, a mí me encanta, no es paz, pero cuando yo estoy indecisa me dice, pues venga, vamos aquí. Y a mí me encanta esa gente, pues es que todos nos nutrimos unos a otros y en cambio si él necesita escucha o empatía o nadie, ¿sabes? Ve su punto de vista, pues ahí vas a estar tú. sí. ¿Sabes un ejercicio muy banal? Es muy banal esto, ¿vale? Esto es salirse totalmente de los parámetros emocionales. Pero a mí un ejercicio que me ha ayudado un montón ha sido, por ejemplo, a la hora de ver películas o series, yo No. tenía
bueno, tenía descatalogadas un montón de géneros, ¿vale? O sea, yo donde hubiera secuestros, muertes, donde hubiera cualquier cosa que pudiera alterar mi sensibilidad, yo no lo quería ver porque me afectaba un montón, me quedaba un dolor enorme en el corazón, lo personalizaba muchísimo todo, horrible. Y ya de historias reales ya ni hablamos. Me obligaron un poco con el tiempo a poder ver ciertas cosas, o sea, ciertas películas, ciertas series, utilizando ese trabajo de despersonalizar, ¿no? Como no afecta a una persona real, porque al final son actores que están haciendo su papel, es un trabajo muy banal, pero es un trabajo que a mí me ha funcionado. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Cuando tienes hijos ya no puedes ver, ¿no? Te gusta muchísimo ver películas donde maten niños, secuestren niños, eso es horrible, se pasa fatal. Son ejercicios que te ayudan a ti a despersonalizar y a desensibilizarte un poco de ese dolor ajeno de forma que a ti te afecte, ¿no? Entonces, es un ejercicio que si a alguien le puede funcionar, yo lo recomiendo un montón, porque de verdad que yo me he pasado años de mi vida eliminando por completo películas y series y cosas porque no era capaz de verlas por ese exceso de empatía, ¿no? Y al final luego lo razonaba al absurdo y decía, mira, si no es real, ¿no? O sea, son películas al final. Pero creo que hasta ese punto puede llegar al final una alta sensibilidad, ¿no? Al no poder... Y cuando ya Sí, hablamos de temas tipo noticias, por ejemplo, igual a mí, bueno, yo ya no veo las noticias desde hace un par de años, nadie, nadie. pero, o sea, verdaderamente condicionada de cuando había algún caso muy doloroso, sentir que me afectaba durante días, o sea, pasarme días con ese dolor dentro de mi corazón, no se puede vivir así, no, nadie tiene que vivir así, no es ¿Y justo qué que vivamos. ejercicio hacías, Mónica? ¿Exponerte a esas pelis que habías descartado? Pues mira, exponerme a esas películas, exponerme a esas series o incluso conversaciones que yo a veces decía, no quiero tener esta conversación porque me va a afectar, exponerme a ellas, ¿no? Y simplemente pues aprender un poco a gestionar esa empatía extrema, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, tengo una hermana que siempre me decía, es que tú lloras con los anuncios. Y es Igual. verdad, ¿no? Al final es verdad, o sea, yo y me decía, pues no es real, ¿no? En plan, no puedes llorar, no es real. Exponerte gradualmente, ¿no? Pues al final todo tiene que ser con amor y Sí. despacito, pero exponerte gradualmente a cosas que te afectan e intentar que te vayan afectando cada vez menos, utilizar el razonamiento, ¿no? El refuerzo, pues decir, bueno, pues yo puedo ver este tema y no personalizarlo, no pensar que esto es real Sí, o con las noticias, cierto es que directamente no las veo, pero no las veo porque al final no dejan de ser cosas que me condicionan muchísimo y que están también contadas un poco para que nos hagan daño, nos sí, duelan y saquen de nosotros lo lo peor. peor. Pero al final exponerse a aquello que te condiciona la vida y ir dándole sentido y decir, bueno, pues hoy voy a ver un poquito de esto, ¿no? Normalmente me afecta mucho o a mí, por ejemplo, hay películas que me han dejado, pues eso, tocadísima, o sea, Sí, tocadísima, sí. tocadísima. Bueno, pues a la vez que he ido gestionando esa alta sensibilidad, ese tipo de temas, ese tipo de confrontaciones que he tenido dentro que no he sabido gestionar, se han ido suavizando. Y sí que he notado muchísimo, pues eso, ya no lloro con los anuncios, ¿no? Por ejemplo, y estoy súper orgullosa de mí misma. Cuando alguien me cuenta algo, también me pasaba muchísimo, que a lo mejor alguien me estaba contando Sí, algo, ¡guay! Acababa yo llorando lagrimones y la otra persona me acababa consolando a mí. O sea, imagínate, ¿no? sí, Creo que sí, sabes sí, de lo que hablo. sí, Eh, sí. al final son extremos de cosas que no están sanadas y son extremos que tenemos que canalizarlos por otro lado. El arte creo que es una súper buena canalización y expresar lo que sentimos también es una súper buena canalización. Hablar, contar lo que te pasa, creo que le resta muchísima gravedad a las cosas. Y bueno, pues eso, animo a las personas que les resuene esto a hacer ese ejercicio, porque bueno, también te autoconoces, ¿no? Y te vas poniendo tus límites a ti mismo. Sí, yo sobre todo, o sea, en conclusión de lo que has dicho, es que no hemos de encerrarnos en casa, en una burbuja, No. porque cada vez eres más sensible, hasta el punto de que me han llegado gente que hasta el ruido de la ducha le molesta. Y yo digo, wow, fatal porque lo vas a pasar muy mal. ¿Sabes lo que decir? A lo mejor vivir aislados en la montaña, no coger el coche, todo eso te está quitando capacidades con las que sí que has nacido, pero quizá tienes que ir a la ciudad media hora y no 3 horas.
Y pero no dejar de exponerse, ir enfrentarse pues al bar de turno. sí, Sí, pero es verdad que el ruido no va a dejar de molestarte, porque es que esa sensibilidad es real, ¿sabes? Parte de nuestros sentidos. O sea, el cerebro está reaccionando como si hubiera una grúa y a lo mejor hay 8 hablando. Para nosotros se nos activa, o sea, se han hecho muchos estudios y es que no es invención, es que estás sufriendo. mm, Entonces, como vivimos en una sociedad con mucho ruido, mucha luz y mucho todo, pues yo les invito a que no se encierren porque si no cada vez se va a acentuar más. Eso sí. sí, exponernos, ¿no? Al final es la forma en la que nos conocemos también. Cuando nos exponemos a las cosas, pues también a veces nos vamos desensibilizando un poco de ellas, ¿no? Mónica, hay aquí varias preguntas que si quieres las leo rapidito porque Sí, no sé sí, si sí, vamos a sí. estar una horita y ya se ha hecho. A ver, no sé cuál es la más antigua, pero pone enfocar la condición de ser paz hacia emociones de alta vibración de forma consciente empodera. Sí, Claro, ¿no? Si nos enfocamos en la 100%. alegría, 100%. Sí, además súper bien explicado. Creo que eso más que una pregunta debería ser una respuesta. Eh, está súper bien explicado, ¿no? Al final, esa alta sensibilidad tú la puedes canalizar como una vibración súper alta, por ejemplo, de amor, ¿no? O sea, una persona altamente sensible es muy probable que tenga mucha facilidad para vibrar en una frecuencia de amor alta, ¿no? Respecto a existencia de todo, respecto a personas, respecto a uno mismo. Y yo creo que esa pregunta es una respuesta en sí misma. Al final, claro que facilita, o yo lo siento así, por lo menos. Claro. Vale, otra. ¿Cómo se puede saber si eres paz y qué tipo de tratamiento hay? Yo aquí quiero entrar porque, o sea, la alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad, ¿vale? No es una patología, por eso no hay como un tratamiento, o sea, que se conozca en el mundo como puede ser para la ansiedad, la depresión, la bipolaridad, esquizofrenia, todo eso son trastornos. Bueno, llamamos trastornos, sigue llamándose así, ¿vale? Ya, Son sí. enfermedades mentales. Pero la alta sensibilidad no es un trastorno, simplemente se cae en rasgo de la personalidad, pero que como veis afecta a todo, a todas las áreas de tu vida y por eso hay que conocerla. Tratamiento, pues es un mix. Yo siempre actúo como un global. No trabajamos solo los pensamientos y las conductas, que es lo que trabajarías en terapia psicológica, sino también trabajar pues la relajación, meditación, deporte, alimentación, para mí tiene que ser un completo. Si yo pienso muy positivo, pero me estoy hinchando azúcar y grasas saturadas, está demostradísimo que te vas a encontrar fatal y depresivo. Entonces, a veces pequeñitos cambios de aquí, una meditación por la noche, mi lista de pensamientos positivos y autoconocimiento, un mix, que es lo que yo recomiendo, por eso recomiendo a Mónica. Cuando viene la parte de meditación en completo, se puede mejorar muchísimo. Yo ahí animo y recalco y subrayo la alimentación, ¿no? Que suena, a veces suena muy friki lo de la alimentación. No, no. Completamente de acuerdo, o sea, completamente de acuerdo. En primera persona he vivido los dos extremos y por suerte hoy por hoy he trabajado ya mucho eso y cuantísimo afecta a los pensamientos la alimentación, parece una locura, parece algo como muy trascendental y es algo químico, o sea, al final Sí, sí, es sí. pura química. Es pura química. Entonces, el azúcar, por ejemplo, para mí, dejar el azúcar, de las mejores decisiones de mi vida. Mi cerebro rige infinitamente mejor y es que puedo esclarecer muchísimo mejor lo que tengo en la cabeza desde que por ejemplo, abandoné esos malos hábitos, ¿no? Sí, de alimentación. Así que sí, 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 animo mucho porque esto se habla poco, esto se tiene poco interiorizado en la sociedad. Cuantísimo nos afecta la alimentación y los pensamientos y afecta muchísimo. afecta muchísimo. Sí. ¿Qué más? ¿Puede haber sido paz de pequeño y adolescente y por una situación traumática dar un giro radical? A ver, la persona sigue siendo paz. Lo que pasa es que puede que actúe de forma diferente. Claro, a través de un trauma, a través de evolucionar, como hemos dicho, que una vez que trabajas, actúas más a favor tuyo y más viviendo en paz, pero también
una situación traumática, pues quizá te has cerrado en banda, no sé cuáles son los síntomas que tienes ahora, pero la alta sensibilidad no se corta. En el más profundo de tu ser está. Por eso, incluso cuando vemos una persona que ahí me pasa, de hecho es un familiar que parece que no le importa, pero es porque le importa muchísimo. O sea, no le os pasa, es vale, vale, no me lo cuentes, o sea, vale, 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 pero es porque es que si te metes, ¿qué dices tú? Con los 5 sentidos que estás ahí llorando, te duele la tripa, la cabeza, y entonces nosotros nos tenemos que proteger, porque es que absorbemos, somos esponjas. Esto Sí, es mira, para ti, Mónica. Quisiera vale, dar meditaciones guiadas. ¿Qué consejos me das? No sé si se para mí. refiere a impartir él o a recibir. Quisiera dar. Bueno, me imagino que dar, entiendo que es que esta persona las dé, ¿no? A otras personas. Entiendo que esa es la, si no es así, si me equivoco, dímelo por Angie, el chat, Angie. Eh, yo mi consejo es que conectes con las personas. Yo cuando hago las meditaciones, esto es muy místico lo que voy a decir, pero así lo siento yo intento conectar con las personas que en un futuro me van a escuchar. Es decir, intento crear una conexión a nivel pura y absolutamente energético, donde me pongo en el lugar de las personas que me van a escuchar e intento transmitir las cosas como a mí me gustaría recibirlas, ¿no? Las palabras que a mí me gustaría escuchar, las imágenes que a mí me gustaría ver, las escenas que a mí me gustaría transformar, las cosas que me gustaría a mí manifestar. Eh, y la verdad que increíblemente y de una forma muy, muy etérica, eso llega, o sea, al final yo creo que mucho de lo que tiene Omnity de las personas que conectan es porque perciben eso, o sea, eso creo que sería el mayor consejo para que tú pudieras sentirte a gusto, ¿no? En algo, al final, pensar en quién va a ser ese receptor, que al final va a haber alguien que va a escuchar esa meditación y te vas a meter en un momento súper íntimo de su vida, ¿no? Ya sea en un taller presencial o sea pues en YouTube o lo que sea, al final estás metiéndote en una parte muy íntima de su mente, te estás metiendo en una parte muy personal de su día y empatizar, ponerte en el lugar de esa persona, ¿no? ¿Qué me gustaría a mí escuchar? ¿Qué palabras me gustaría? Y un mogollón de amor. O sea, realmente la meditación, creo que en el momento que te saca de ese sentimiento de amor, eh, es sensible, ¿no? O sea, creo que todo desde el amor es un buen camino y todo funciona bien. Así que bueno, eso sería mi consejo. No sé resumir, ¿eh? sí, De verdad que siempre, te han, siempre intento aprender te a han- resumir, no sé resumir. te han dicho, por eso te hace tan especial, Mónica, las meditaciones tan genuinas e inmersivas. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Es que es Por cierto, total porque, Sergio ha sí, escrito un perdón, libro que se sí. llama Arcontes, es la leche, buenísimo. Yo voy por la mitad porque voy como pollo sin cabeza por la vida y no saco tiempo, pero está muy interesante. Lo colgué hace poquito en una de mis historias, lo volveré a colgar cuando termine, pero muy interesante. Una persona muy que ha trascendido mucho, ¿eh? Y que se nota que ha meditado mucho y que ha llegado a muchas cosas, muchas Sergio. conclusiones, así que está chulo, la verdad, lo recomiendo un montón. Vale, creo que no sé si ponen una más o ya las hemos contestado. Pero bueno, yo recomiendo, si quieres para finalizar, ¿vale? Mónica a lo mejor nos echa flores, pero todos los que estéis aquí, ir a Omnity, porque como ella ha dicho, no es solo la guía, sino la música, es que es verdad, la música que le pones, las imágenes, que yo me lo pongo en la mesita hacia arriba por los colorcitos, incluso me duermo, yo me la pongo y me duermo a lo mejor a los 2 minutos, pero creo Da que sigue gusto. trabajando lo inconsciente ahí, ¿no? Yo creo que sí hay opiniones para todo, pero yo estoy convencida de que es que yo creo que nos dormimos prácticamente todas las personas meditando, ¿no? O sea, Claro, creo pero es lo chulo, le digo, yo si no quiero dormir me la hago a mediodía. De hecho, en verano me iba al solecito y fuera a la terraza y me las ponía. Y por la noche me voy a relajar, lo escucho y hasta donde llegue, pero eso sin expectativa, porque si no la gente también se frustra, no hay que frustrarse.
Se trata de un acompañamiento, te duermes contigo. Efectivamente, yo por eso, por el otro día me preguntaban, ¿por qué haces meditaciones tan largas? Y es que es verdad, yo digo, porque me encanta que la gente se duerma escuchando mis meditaciones. O sea, es lo que te decía, es un momento tan íntimo que cuando te vas a acostar estás ahí como en tus pensamientos. Entonces, yo siento, ¿no? Sí. Como si pudieras sentarme al lado de esa persona y susurrarle al oído todas las cosas que se me ocurren en la Guay. cabeza. Y es un momento súper bonito, a mí me encanta cuando la gente me dice, me duermo. Y yo digo, pues genial, ¿no? Tu cuerpo necesita Sí, sí, dormirse. sí, sí, Yo sí sí. creo que el inconsciente trabaja, ¿eh? Yo sí lo creo, pero es algo que no puedo, no puedo asegurar 100%, ¿no? Es una teoría Pueden personal. fijarse en cómo se despiertan. Yo sí que me dicen que después de meditar, aunque se duerman, se despiertan más relajados. O sea Sí, que claro, y tienes pensamientos, y tienes sueños más muchísimo positivos. más suaves, o yo por lo menos lo experimento así, ¿eh? De cuando me voy a la cama con una peli en la cabeza, cuando me voy a la cama meditando, lo noto muchísimo en la calidad de mi sueño Hombre, y en los sueños, ¿no? Que sueño muchísimo, que sueño un montón en la temática, ¿no? Que toca esa noche de soñar. Que mi gata acaba de darme un golpe al trípode, perdonadme. te está llamando ya, ya es hora de ir acabando. Sí, bueno, voy a tener que sujetar el móvil porque creo que va a ser imposible. Bueno, pues por mi parte, aquellas personas que son altamente sensibles, que quieren hacer el test, Mm, que quieren conocer a otros PAS en el programa grupal, que se pasen por Pasionados, que pues siempre intento colgar vídeos, reels que sirvan, técnicas, explicar un poquito más a fondo, como estamos haciendo ahora, que decías, pues no había caído en eso, pues se sí. pueden caer en muchas cosas, que se queden con que vivimos de forma superficial porque en el cole nadie nos enseña inteligencia emocional, ni en la universidad, entonces hay que aprenderlo. Es una Sí, asignatura pendiente para todos. sí. Yo, mira, por ejemplo, mi hermana, y ya cortamos, que es que me enrollo un Sí, montón, mi hermana mayor trabaja en un cole y ella ha estado dando cursos a profesores sobre inteligencia emocional para aplicarla en los coles. O sea, creo que es algo que nuestra generación y las generaciones que estamos ahora criando sí, hijos, tenemos que ir a por ello, o sea, tenemos que ir a por esa enseñanza emocional y no hablo de conceptos ni colegios diferentes, hablo de los coles, allá en los coles donde van nuestros hijos, sean los que sean, meter un poquito de mano para que se trabaje la inteligencia emocional, porque podemos salvar un montón de mentes y sí. podemos alimentar muchísimo las cosas positivas, pues eso, de la alta sensibilidad, la autoestima de los niños, ¿no? Que al final los adultos enfadados son niños heridos, ¿no? Y eso yo creo que lo tenemos muy claro todos. Y otra cosa, Begoña, por ejemplo, lo que has contado antes del test de PAS, que hay muchas personas que no, que se han conectado luego, Sí, me parece interesantísimo recordarlo, que tienes un test para saber si eres una persona altamente sensible, en la web. porque creo que te cambia la vida, ¿eh? Ponerle nombre No, hombre. a una condición como esa. Sí, Vale, lo podéis encontrar en eso, en la web que es pasionados.es. Tanto eso como artículos, o sea, hay información gratuita, una guía de cómo poner límites. Justo la primera guía que hice fue esa y se la pueden descargar. Así que, nada. Mónica, ha sido un placer igualmente. estar aquí. Gracias por venir para que todos también te conozcan. Y nada, cualquier cosa, estamos en contacto. Genial, pues muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que han ido viniendo, que yo por mí os hubiera ido saludando según entrabais, hubiera leído vuestro nombre, os hubiera preguntado por vuestra familia y os hubiera dado un beso, pero no he podido hacerlo. Pero muchísimas gracias también a las personas que habéis entrado y muy interesante lo que haces, Begoña, la verdad que creo que hace mogollón de falta. Gracias. Un besito muy grande. Vale, hasta luego. Adiós, Adiós chao, a hasta luego, todos. chao.